días a todas y a todos. Primero, en mi nombre, decir que estoy súper contenta y muy ilusionada con el aula de mayores y con la acogida que está teniendo. Y muy ilusionada, muy contenta con esta actividad de la que tiene culpa José Javier León, porque hoy la presentación de su ensayo Bolero, el vicio de quererte, me quedé enamorada y entonces pensé en comer algo intergeneracional. A partir de ahí le estuve dando vuelta a la cabeza y digo, tiene que haber algo que se parezca o que una a nivel emocional el bolero de nuestros abuelos, de nuestros padres, incluso nuestro, y el rap de nuestros hijos y de la gente joven. Lo vamos a hacer en modelo tertulia, ¿vale? No en modelo conferencia. Y luego, por supuesto, dar las gracias a los conferenciantes, no, a los participantes o a los invitados de hoy, y de parte del Ateneo y de parte de CaixaBank, Fundación CaixaBank, que es la que ha hecho posible que se organice esta actividad, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser un lujo y vamos a pasar una mañana maravillosa. Yo siempre también intento que sean cosas que nos aporten y que nos hagan sentir bien, porque pienso que el tiempo de todo es importante. Entonces, espero que os guste muchísimo. Empezaría José Javier León, bueno, presentar un poco a los tres invitados. Él es José Javier León, que es profesor y escritor, y él es Enrique Jiménez, que le llaman Quilate como nombre artístico, y él es Aitor Jiménez, o sea, Velázquez Prados, y es la voz de Hora Zulu, un grupo de hip hop. No, es un grupo de rock. Realmente lo que pasa es que bueno, utilizo el rap. Ahora explicaremos la diferencia entre hip hop y rap, que veo que hay un poco de confusión todavía. Pero vamos a empezar por lo más antiguo, creo yo, que es el bolero. Que nos pueda dar un poco aquí. Pues en ese caso me parece que me toca empezar y ya llevo dos pesos. Una cosa, lo hacemos sin micro porque... ¿Cómo? Pues yo estoy sordo, pero no sé si aquí hay más sordos. Mira, quería yo decir unas cosas de formalismo antes de empezar. El libro de José Javier está ahí, a disposición de quien lo quiera adquirir. Ha tenido el premio del año pasado de ensayo y yo creo que es una joyita, de esos libros que tiene en casa como una joyita. ¿Vosotros no habéis traído nada? No. Bueno, y luego deciros que en la mesa de fuera hay hojitas de inscripción para quien todavía no sea socio de Ateneo tenga posibilidad de hacerse. Y como última cosa así de interés, el día 1 de marzo tenemos una visita a las casas moriscas. Es también una maravilla y no quiero desvelar que hay alguna sorpresa de sitios que no se han visitado, o sea que no podéis visitar porque no puede entrar cualquiera, y la persona que nos hace la visita es un experto en patrimonio y en el Albaicín, y yo creo que va a ser un paseo y una mañana maravillosa también, ¿vale? Pues ya sí, disculpa, pero la palabra. Gracias a todos ustedes en primer lugar por su asistencia y al Ateneo por la invitación y a mis compañeros de diálogo. Ya en la presentación que ha hecho aquí Alicia llevo dos cargas sobre mi espalda. Una es que soy el culpable, ha dicho culpable, y otra es que esto es, como es, bueno, Aitor ha dicho que como es la música más antigua, esto es música de mayores, pero yo me siento muy acompañado. De manera que voy a empezar hablando de bolero, pero no de una manera, digamos, magistral, sino que voy a dar algunas pinceladas, los músicos intervendrán, luego nos iremos interrumpiendo o no, es decir, no sabemos, pero voy a empezar yo. Y por algo hay que empezar, y se suele empezar por el principio, aunque la cronología no siempre es la mejor manera. Algunas pequeñas pinceladas sobre, no tanto historia del bolero, sino datos que nos puedan ayudar a ubicar el bolero en la historia y en nuestra historia, en la historia con mayúscula y en nuestra historia personal, porque estoy seguro de que el 80% o el 90% de los 75,9% de las personas que hay aquí tienen una relación directa con el bolero, o bien era la música de ellos, o bien era la música de sus padres, o bien fueron engendrados gracias a un bolero, y esto sí que no lo sabemos. El primer bolero de la historia, que sepamos, es cubano, por tanto, el bolero es cubano.
no solo porque el primero bolero de la historia es cubano, sino porque los siguientes boleros también fueron cubanos, ¿no? Nace el bolero supuestamente en 1885 y parece que el primero se llamó Tristezas y parece que lo escribió Pepe Sánchez. Todo eso parece y seguramente es. Es verdad que cuando escuchamos Tristezas no lo reconocemos como uno de los boleros actuales, es decir, no es como Bésame mucho o Perfidia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los boleros a los que nos hemos acostumbrado son mexicanos. O sea, hay una gran cantidad de maravillosos boleros cubanos, probablemente más ricos rítmicamente y musicalmente, pero el bolero mexicano es el que ha dado la impronta a lo que nosotros entendemos como bolero. Claro, si yo digo Dos Gardenias, pues Dos Gardenias es cubano. Y si digo Perfidia, pues Perfidia es mexicano. Entre esos dos boleros está lo que entendemos por bolero hoy, ¿no? Los anteriores eran más rítmicos, tenían más relación con el son. En cualquier caso, la cosa empieza ya con un problema semántico, es decir, de significado, es decir, también léxico, ¿no? Y es ese problemita que tenemos con muchas palabras que son de origen español, pero que luego en América se han resignificado. Pongo un ejemplo. Tango. Aquí tenemos a un argentino, así que el que nos va a cantar bolero es un argentino, cosa que apreciaremos fonéticamente, y a mí me encanta además ese deje, ¿no? El tango argentino, ¿qué relación tiene con el tango que cantaban en Cuba los negros? ¿Y qué relación tiene con los tangos flamencos? Pues es posible que la tenga y es posible que no. Hasta hace poco se ha pensado que la rumba que llevamos los españoles a Cuba creó la rumba cubana. Hoy se piensa exactamente lo contrario. La rumba cubana seguramente influyó en lo que entendemos como rumba flamenca. Faustino Núñez lo defiende a capa y espada. Lo mismo pasa con el bolero. La palabra bolero existía en España antes de los boleros que vamos a oír aquí. Y era otra cosa, seguramente ustedes lo conocen, aunque sea porque hay un compositor muy famoso que hizo un bolero. ¿Qué relación tiene eso con estos boleros? Probablemente ninguna. Entonces, ¿por qué se reutilizan esas palabras? Pues la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué no? Se crea un género nuevo, se le pone un nombre y frecuentemente se usa un nombre que ya existía y eso luego a los historiadores les confunde e intentan probar que ese bolero viene del otro bolero. ¿Me explico? El bolero folclórico español es el bolero de Algodre, el bolero de Algodre está en Zamora, el bolero de Jaén, el bolero de la Alcudia, por ejemplo, los boleros mallorquines. Y esos boleros musicalmente eran de ritmo ternario y sonaban muy diferentes a los boleros que... Esos boleros sonaban más o menos así. Yo no he venido aquí a cantar, pero basta que me arranque. El que baile bolero tenga cuidado, ay, ay, ay. Tenga cuidado, que al tercer cantar si cosa la da y olé. ¿Eso qué tiene que ver con? Bésame, bésame mucho. Nada, no tiene nada que ver. Ese bolero dio un bolero que ustedes conocen. El bolero de Ravel. El bolero de Ravel, todo el mundo, cuando yo he oído hablar de bolero fuera, me han dicho, el bolero, pues, claro, entonces, eso es lo que hizo Ravel. Usted viene a hablar de... No. Ravel hizo el bolero clásico más famoso, pero hubo muchos otros. Berlioz, Weber, o sea, muchos, pero el que se hizo realmente famoso fue el de Ravel. ¿Tiene alguna relación con el bolero cubano? Probablemente ninguna. Probablemente ninguna. El bolero cubano es posible que venga de la habanera y del danzón. Otros dicen que puede venir del son, no se sabe. Pero es un ritmo muy sencillo, es un ritmo binario. 2x4, ¿no? O 4x4, o bien ta, 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 o bien ta, 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 ta. No hay más. La riqueza, por supuesto, está en los arreglos, en la melodía, en las letras, ¿no? Pero musicalmente es algo sencillo, ¿no? Bueno, los primeros boleros que se hacen en Cuba tardan un poquito en saltar a otros lugares, pero saltan. No es como ahora, que tenemos esto, y por aquí salta todo, y salta de momento. Estamos a finales del siglo XIX.
Los boleros vienen de la mano de la poesía modernista, pero ese es otro tema del que hablaré un poquito más tarde. De la poesía de Rubén Darío, de la poesía de Amado Nervo. Vienen de la mano. Nacen juntos. 1885 es Tristezas. Creo que 1887 es el primer libro de Rubén Darío. Qué casualidad, ¿no? El hermano mayor es el bolero, pero solo por 2 años. Bueno, saltan a Puerto Rico. Puerto Rico se convierte en un gran país productor de boleros. Rafael Hernández como compositor emblema, ¿no? A República Dominicana y finalmente a México, ¿no? A México, entre 1910 y 1912 llegan los primeros boleros cubanos a México y se supone que en 1918 se escribe el primer bolero mexicano. Claro, a partir de aquí es el boom del bolero. De hecho, el bolero estaba ya decayendo un poquito. Fue una suerte para el bolero que México lo cogiera. Esto lo podemos decir en España, si digo en México, igual que Argentina, que en México cogiera el bolero, bueno, que lo agarrara, dicen ellos, ¿no? Que lo agarrara y lo vapuleara, y gracias a su fortísima cinematografía, la cinematografía mexicana ha sido importantísima en todo el continente. Las películas viajaban con las canciones y había muchas películas que se hacían para que se lucieran los cantantes. En España tenemos el ejemplo de la copla, que hubiera sido de gente como Juanita Reina, como Lola Flores, como incluso Concha Piquer, aunque en menor grado, sin el cine. El cine fue un vehículo. Lo mismo pasó con los boleros. Lo mismo pasaría luego con el tango en Argentina. La cinematografía argentina dispersó por el mundo a los cantantes de tango. Vale, pues eso fue una suerte para el bolero. Que México hiciera un bolero suyo y lo dispersara. Y luego todos los países hispanoamericanos, en mayor o menor medida, son creadores o consumidores. Mejor dicho, creadores son muchos, consumidores somos todos. O sea, México, mucha importancia, Colombia, Ecuador, aunque un poco desconocido, Argentina no tanto, pero con algunos boleros de la leche, como Somos, por ejemplo, que es un gran bolero argentino, pero incluso España. Muchas veces boleros que conocemos muy bien no sabemos que son boleros españoles, y eso es como un pequeño orgullo. A mí algunos me gustan mucho. Hay uno que adoro, que es el mejor bolero que se ha compuesto en España, que es Mirando al Mar. Eso lo recuerdan ustedes, ¿no? Pero hay otros, hay Santander, Viajera, María Dolores. Casi todos esos boleros tienen un toque español. El que más claro lo tiene, Dos Cruces, ¿no? Tiene ese deje aflamencado, ¿no? Los cantantes hispanoamericanos lo cantan más suavito, como están clavadas dos cruces, y nosotros están clavadas, dos cruces, ¿no? Ya lo aflamencamos, ¿no? Lo mismo pasaba con María Dolores, ¿no? ¿Recuerdas María Dolores? Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, y luego empezaba, ole, ole, ¿no? O sea, la tendencia a acercar a la música idiosincrásica del país una canción que nos viene de fuera. Luego está el consumo en el mundo de habla inglesa, que es muy interesante. Por ejemplo, casi cada vez que la música jazz interpreta un estándar, como llaman ellos, es un bolero. Casi cada vez que el jazz se acerca a la música latina, escoge un bolero. ¿Cuántas versiones hay en jazz de Bésame Mucho? Incontables. Incontables. Perfidia. Incluso Historia de un amor. Y luego está la divertida historia de los boleros bilingües, ¿no? Que se empiezan en español y se terminan en inglés, o se empiezan en inglés y se terminan en español. O a veces solamente se dice una frasecita en español. Quizás, quizás, quizás. Doris Day lo cantó como perhaps, 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 ¿no? O, por ejemplo, los boleros que cantaba Connie Francis, que a mí me encantan. Los escuchaba de pequeño en un disco de mis padres, y empezaba en inglés y terminaba en español, con buen español además, ¿no? Y luego, por supuesto, está Nat King Cole, que graba, creo que 3 álbumes de un éxito increíble. Nat King Cole, que no sabía una palabra de español. Los leía fonéticamente, ¿no? Por eso a veces, cuando le sale peor, pues dice cosas tan divertidas, ¿no? Como cachicho, cachicho, cachicho mío. Yo se lo pongo a mis alumnos que son americanos para que lo pasen un poco bien y se relajen, ¿no? O por ejemplo, boleros que no sabemos que son boleros y que lo son. Un ejemplo brutal es una canción de los Beatles que se llama And I Love Her. Es un bolero total, en inglés, compuesto por ellos, con una guitarra comprada en Madrid por George Harrison y con Ringo Starr tocando los bongos, y es un bolero.
no hay duda de que es un bolero, y maravillosa, ¿no? Muy bien cantado. Ellos también habían hecho un Bésame mucho, que mejor es que nos olvidemos de él, que era de su primera época y es un horror. Y luego está, y con esto acabo este recorrido, pues Cuando vuelva a tu lado, ¿no? Cuando vuelva a tu lado, lo traducen al inglés, no lo traducen, lo rehacen en inglés y se convierte en un gran éxito, ¿no? Cuando vuelva a tu lado, y llega Dinah Washington y dice What a difference a day made, 24 little hours. Es exactamente ese bolero, y en los créditos dice María Greber, que fue la compositora de ese bolero, una gran compositora que dedicaba normalmente sus boleros a otras mujeres porque ella era lesbiana, pero nadie lo podía escribir, leer ni decir. Hoy sí. Por superúltimo, los boleros que se han cantado en otros idiomas que no son el inglés. Historia de un amor fue cantado por Lili Bonice en el norte de África y fue un éxito brutal. Por Dalida fue cantado en ruso. Yo tengo alumnos que de repente me lo cantan en ruso. Yo flipo, ¿no? Pero en ruso entero. Fue un bolero exitosísimo. Todos sabemos lo que es un bolero, pero a mí me gustaría, antes de acabar este fogonazo, que estos tres chicos que hay aquí interpretaran uno de mis boleros preferidos cuando veráis. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto, pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar?
Alcalá, con trabajo, Guillermo Ibáñez, voz y guitarra. Podemos igual... ¡Qué cabrones! Ahora cualquiera editarlo. Hay muchas cosas que me gustaría decir. Primero darle las gracias a la oportunidad que nos ha brindado el Ateneo, en este caso a Jesús, que se puso en contacto con nosotros. Alicia, primero se puso en contacto conmigo, pero como yo no era un rapero al uso y pensaba que me podía defraudar, llamé a un amigo bastante más entendido que yo en la materia y que sí que es un rapero. Yo utilizo el rap. El rap, pues bueno, la definición que da la Wikipedia, ahora mismo no la conozco, sí que la tengo ahí, pero creo que no es importante. Pero sí es una música que más bien viene de la lírica, de los golpes de voz que van sobre un flow, una manera de representar. Voy a leerla en la Wikipedia, señor, que la tiene, porque la escribió un chico y otros la corroboraron. Y si no se va. Dice: el rap es un género musical que incorpora rima, habla rítmica y jerga apoteósica. Es que esto es maravilloso. Yo no sé qué hace la Wikipedia, pero lo de jerga apoteósica, eso le quedó fantástico. Que se interpreta en una variedad de tipos, por lo general, sobre un acompañamiento musical. Por lo general. Esto ahora lo trataremos Kike y yo. Los componentes del rap incluyen contenido, lo que se dice, flow, ritmo y rima. Flow lo habréis escuchado porque últimamente se utiliza en estos anglicismos que estamos adaptando tontamente al castellano. Pues flow es una palabra que está bastante en boga o bastante al uso. Y entrega, cadencia, tono. Bueno, muy académico, y en el rap no tenemos tantos estudios. Kike sí, Kike es el estudio universitario, que ahora nos lo explicará. Pero yo tengo cosillas que decir al hilo de lo que nos ha contado nuestro primer interlocutor sobre el bolero. El rap me parece que con el bolero no tiene casi nada que ver, más allá de lo que ha dicho de la simpleza de los ritmos, del 4x4. Viene de otro punto y de otras necesidades que tenía la juventud de expresión, que es muy difícil asemejarlas, porque entre medias del bolero y del rap hay un mundo de música. Entre medias está el rock and roll, que nace en un momento y por unas necesidades. Del rock and roll se va haciendo cada vez más duro y nacen quizá los punky, a la misma vez tenemos gente que está con la canción protesta. Y una mezcla de esas cosas llega a un momento en que hay una efervescencia, probablemente a finales de los 70, primeros de los 80, en algún barrio negro. Tengo aquí nombres y fechas, pero claro, es más fácil en el bolero porque todos conocéis solamente una vez, todos conocemos pues a mi tita Consuelo Velázquez, la escritora de Mesa de Mucho, las versiones de Nat King Cole, que exactamente todas las hemos tenido en el coche, pues Perfidia, estas mismas canciones, todas nos las sabemos de memoria. Los Dos Cruces nunca he pensado que están clavadas dos cruces en el monte de los ríos por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Era un bolero, pero ahora cuando lo has dicho lo he visto clarísimo. Habrá muchos más. Yo soy muy fan de Carlos Cano y probablemente en su manera de cantar, si no hay puramente boleros, sí que habrá reminiscencias de esos boleros. ¿Por dónde iba? ¿Me apunta? Sí, por el principio. Carlos Cano, perdona, cantó un bolero que no era un bolero. Por eso es que yo creo que casi todo lo que cantaba Carlos Cano lo carloscanizaba y no era ni copla, ni bolero, ni tal. Se diferencia mucho que al rap no lo ha ayudado la televisión, por así decir. Cuando estaba el rap en efervescencia, en la televisión estaba Luis Miguel y otra gente haciendo boleros, y el rap sí que no venía más allá de ridiculizarlo o dejarlo en un esquema como Al Oeste de Filadelfia, Crecía y Vivía, o Mi Abuela, o cosas de esas que todos hemos escuchado. Ahora creo que hay un anuncio en la tele que también es tan inteligente. La gente piensa que al poner la voz así un poco ya estoy haciendo rap, ¿no? Y yo veo otro tipo de... Más allá de ese momento donde nace el rap en un barrio negro con unas necesidades de esa gente de expresarse, de protestar, cosa que creo que el bolero no... esto no va en contra del bolero. A mí me gusta más el bolero que el rap. Vaya, esto por delante. Pero en serio. Tú piensas que el bolero no protesta, ¿verdad? Yo creo que sí que protesta, pero las maneras son mucho más dulces de protestar. Creo que aquí cuando ya nacen los primeros rap, y sobre todo ahora iremos al castellano, hay una manera más incisiva de utilizar el lenguaje. Quizás se utiliza con muchas más palabras, se dulcifican menos, se tiende a dulcificar menos. Siempre hay quien lo ha hecho más moña, por como así decimos, pero se tiende a meter demasiado más contenido, a lucirse un poco más con la rima, y el bolero, no sé, tiene una fuerza que muchas veces radica en su simplicidad, como tú has dicho, a todos los niveles. Es que es muy difícil. Ya te digo que no es una pelea ni mucho menos, porque soy más defensor de la copla o de cosas así que del rap. Pero fíjate, cuando ahora digo lo de la copla, yéndome un poco de eso de... porque no voy a nombrar aquí a raperos americanos de los años 80, porque ni siquiera yo los conozco, o sea que me imagino que ustedes menos, que serían los precursores del rap en ese momento. Sí me acuerdo ahora mismo de Serge Gainsbourg, este francés que también utilizaba un poco la narrativa, ¿no? Cuando alguien habla demasiado o habla rápido como yo, que en mi caso es una deformación profesional porque hace mucho tiempo que jugueteo con el rap, había gente que
la música era un poco lo de menos, la música era un mero acompañamiento, un mero 4x4 que se repetía, y sobre eso íbamos metiendo cosas. Creo que cuando he hecho una copla aquí, Rafael de León, que probablemente ha escrito también grandes boleros, ahora mismo no me ninguno en la cabeza, o no ha escrito ninguno, pero sí que los conocía y sí que jugaba con ellos. Rafael de León es el autor de 8000 coplas, de La zarzamora, Ojos Verdes, María de la Voz, La Bien Pagada, casi todo eso se lo debemos a él, pero hay muchas que no conocemos, y una de ellas, casi de los años 80, de su época final, la hizo Lola Flores, y casi cuando ahora la escucha uno es un rap, que es Los taquillos de la guapa de Cádiz. Desde luego acaba el escándalo tan grande que se ha formado. Creo que todos recordamos esa manera de cantar de Lola Flores, que casi que se asemejaba al rap. Pero es que si nos vamos a otra cosa, a lo que se hacía aquí un poco, creo yo, porque no estaba en aquella época, pero a esos recitados que recuerdo de mi abuelo, de todito te lo consiento menos faltarle a mi madre, porque ese miembro de luto que no levanta ni voz, que en 6 años no ha tenido contigo ni sin un no, tienes que hacerte la idea que le has visto a los altares y hincarte de rodillas antes de hablarle a mi madre. Ahí hay mucho rap en todo eso, aunque no lo sepamos, porque el rap, ahora aquí que no lo dirá porque él sabe mucho más de inglés que yo, pero creo que la palabra rap proviene del inglés de corte, con un golpe suave, era en el siglo XVIII, te lo digo yo, que lo tengo aquí de la Wikipedia también, que he hecho mis deberes. Yo vengo aquí a la charla aquí que con los deberes he hecho. Entonces, creo que la nomenclatura rap ya era anterior al rap. En el inglés viene desde el siglo XVI y esto significa conversar. En el verbo inglés rap tiene varios significados, entre los que se incluyen golpear, especialmente un golpe rápido, inteligente o ligero. Mira que un golpe rápido, inteligente o ligero. Bueno, aquí teníamos un sucedáneo del rap, que no es sucedáneo porque era más antiguo y probablemente más interesante también, y eran los trovos que se utilizan en todo el sureste de la geografía peninsular, en toda la parte de la Alpujarra, en Murcia, Almería también, estaban los trovos, también estaban los trovos, probablemente en Cuba, no, probablemente no seguro, lo que pasa es que yo los desconozco más, pero sí que era una manera en que el pueblo se interpelaba y con base a la rima se decían cosas, se tiraban puya a un vecino, se criticaba, se hacían cosas así. Entonces creo que en el rap en castellano, que es lo que estamos haciendo, por cierto, cuando estamos poniendo el bolero con el rap, como veis, hay aquí 2 cuarentones hablando de rap, no una música relativamente moderna, hay músicas mucho más modernas que el rap, que bueno, de aquí a un tiempo ya se tratarán en el Ateneo. Ahora mismo ya cuando nos toca a nosotros hablar es que la música está pasada de moda, ¿eh? Eso también lo voy a decir, que no somos el pulso de nuestra generación más reciente. Hay gente con otros modos de expresión más novedosos. El rap ya se ha quedado un poco antiguo. Pero sí que eso, creo que a partir de esa raíz negra que todos pensamos en el rap, y ese al oeste de Filadelfia que vivía, y ese mi abuela y ese rap, aquí se generó una escuela de rap en castellano, que es muy importante y que ha cogido los modos de esa copla, de esa forma de expresión que ya tenía el castellano, el andaluz, y lo ha transportado y está haciendo algo muy interesante sobre el rap. Por eso, cuando ahora mismo escuchéis, los que nunca habéis escuchado algo del rap, quiero que os quitéis esa idea de que es eso que escucháis en la tele y tal, sino que es otra cosa con un pozo poético más profundo, y que hay gente, igual que en el bolero hay gente que son superfluos y han cogido eso simplemente para comer, hay otros que se lo han tomado muy en serio, y en el rap pues también hay gente que se lo ha tomado muy en serio. Uno de ellos, mi compañero de... Él se lo tomó. Enrique Quilate, al cual voy a dejar hablar porque si no, no dejo hablar a nadie, y ahora continúo yo si quieres. Y nos cuento un De todas poquito. maneras, yo creo que Quilate no está muy de acuerdo con que el rap se ha quedado antiguo. No, bueno, Vamos, que verlo como va. estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho mi compañero editor. En primer lugar, un placer estar aquí, también como dice editor, gracias por contar con nosotros. Yo empecé haciendo rap con 13, 12 años, y conocí a este hombre cuando tenía 14, ahora tengo 43, voy a cumplir 44 pronto, y hicimos el primer grupo de rap en Granada en el año 94, que en el año 95 hasta ganamos un curso de maqueta porque le caímos bien al Rocío de Plata Baja. Bueno, ganamos en las finales corto. Pero quiero decir que llevamos ¿Quién ya... era entonces? ¿Era Marino? ¿Era Marino y era Juan? Era Juan. Y Monago estaba por allí. Monago no lo sabe, porque también Monago, este señor que tenemos aquí en la segunda fila, que le vamos a hacer partícipe en cualquier momento, formaba parte también de esa cultura que había musical en Granada, que se desarrollaba en los pocos sitios donde podíamos en ese momento expresarlo. En la Casa Ocupa se hacían muchos conciertos. Era un mundo muy pequeño, entonces probablemente en otras ciudades más grandes la gente, los músicos estaban separados.
los poperos, los rockeros, pero aquí los rockeros y los raperos y todo ensayábamos en los mismos locales de ensayo que estaban en Armilla y íbamos a los mismos bares porque no había bares especializados en rock, bares especializados en punk rock, bares especializados en rap, como a día de hoy sí que hay algunos bares más, entonces nos conocemos aunque todos, incluso nosotros cuando nos hicimos grupo yo no era rapero. Sí, de hecho era como, entre comillas, por poner etiquetas absurdas, era el punky, luego estaba otro que quizás... Sí, no sabemos lo que era el rap. Fíjate, el niño de la cintura tocaba el teclado, hacía exactamente, nuestro primer grupo, el grafitero. Es verdad. He dicho que íbamos a decir... Todos los puntos de la subcultura, por porque no era una subcultura... Explícale la diferencia entre rap y hip hop, porque lo iba a explicar yo, pero se me ha pasado. A ver, yo no soy aquí ningún erudito, ni estoy capacitado para... De hecho, no me he puesto a buscar, vengo aquí a improvisar literalmente, pero sí es verdad que el hip hop es la denominación que se da a toda la cultura donde embarca el graffiti, el breakdance, que es esto que hacen tan complicado, que dan vueltas ahí con la cabeza y estas cosas, que ahora lo llaman danza urbana. Ahora le han puesto el término urbano a todo. Por ejemplo, graffiti es arte urbano, si hace rap es música urbana. Y pues, la etiqueta, yo es que no soy muy partidario de poner etiqueta nada, pero bueno, volviendo a la raíz, el rap sería la música dentro del hip hop, que es como, por así decir, Eric B. and Rakim, por nombrarlo, o KRS-One, grupo muy clásico de Nueva York. Eso era, por así decir, la raíz pura del rap. Luego ya de ahí va derivando y va ramificando. Y antes de eso, por supuesto, el rap no cayó de golpe simplemente en el Bronx, como se piensa alguna gente. Como bien dice Aitor, ya había rap en los trovadores, había rap por ejemplo, en el blues, incluso hasta en el jazz. Hay rap. Cuando vemos a James Brown, ¿no? Sí, exactamente. La banda, que está haciendo de MC, que el rap viene del soul y James Brown era rapero, o sea, su forma de hablar con sus músicos, eso ya era rap, y su forma de improvisar era... Le iba a decir lo de MC, que en sí no iba a ser... MC es maestro de ceremonia, Master of Ceremonies. El que coge el micro delante de un DJ, delante del que pinchaba, pues alguien cogía un micro, entonces mientras el otro ponía música, él iba soltando, pues bueno... Y de hecho, a ver, se hablan de distintos orígenes y no hay uno que sea más válido que otro. Hay muchos que estudian estas cosas que dicen que el rap viene de la música disco, porque en los años 80, en las fiestas que se hacían tengo música negra, pero había toda la cultura. De hecho, sí es verdad que había muchas más población negra, pero había también latinos, dominicanos... Muchos chicanos, en los barrios obreros, por así decir, de Nueva York y de otras ciudades. Y los DJs de música disco, Hot Day y otros DJs que hay muchos, ya ellos paraban la música y usaban el micrófono para que hubiera una comunicación con el público. También basándose, como hablamos, en James Brown y otros que había antes de ellos. Y en cierto momento, ese break que hacían de parar la música y interactuar un poco más con el micrófono, se fue alargando, lo pusieron en repeat en cuanto un DJ dijo, oye, espérate que esto con 2 discos iguales puedo hacer que dure más este break, y sobre eso ya empezó a haber gente que le fue dando la creatividad y diciendo, oye, pues ¿por qué no le metemos a esto rimas? ¿Por qué no le metemos a esto estructura? Y de algo que empezó siendo muy precario a las cosas que puede hacer hoy en día aquí en España KCO, o que puede hacer en otros países artistas que hay que son una maravilla. Voy a hablar de la Wikipedia aquí, porque sí, los orígenes aquí me pone también que el precursor más temprano del rap. La Wikipedia habla de mí, se equivoca una y está aquí vivo. Dice que tengo 43 años, hay gente que lo dice, digo, no, eso está equivocado. Claro, si hay de la Wikipedia, en vez de ir al Larus... Claro, no estaba. ¿Verdad? Aquí dice que viene del oeste de África, del griot. Y hay una cosa también que dice en la cual historiadores orales o cantantes de alabanza diseminarían tradiciones orales y genealogías o usarían sus formidables técnicas retóricas para cotillear o elogiar o criticar a individuos. Se me está ocurriendo que Homero también entonces era rapero, ¿no? Por eso de la genealogía y todo este tipo de cosas que hacía ese señor griego, en caso que existiera. Bueno, sale un cable aquí a nuestra amiga Lidia. Claro, me decía Aitor antes de venir aquí, bueno, qué barbaridad, ¿cómo vamos a intentar aquí conectar el bolero con el rap? Pues echándole un capote, creo que lo que son las temáticas universales que trata la canción, da igual que el género sea. Luego al final sí lo decía, se tratará también el amor. Habrá raperos, digo, hay raperos muy ñoños, igual que rockeros muy ñoños, por así decir. Y por supuesto el amor nos toca a todos, cada uno lo expresa de una forma distinta. Sí, pero por eso yo creo que se puede utilizar una letra de bolero
solamente una vez, se entrega al alma. Y podríamos intentar llevarla, ¿por qué? Por lo que he dicho al principio de la Wikipedia, que es muy lista. Y dice que es contenido, flow y entrega. Como le cambiamos el flow y la entrega, las letras, una letra bien escrita, se convierte en rap. Realmente es eso, es donde está la diferencia un poco por poner menuda sandez. Por ejemplo, el flow, como tú le no digas sandez, eso. Es un anglicismo, pero si eso lo puede escribir cualquiera. Lo que vi yo aquí, que no. Contenido, por supuesto, que si no tiene contenido no hay palabras, pero el rap tiene música. Por ejemplo, mira, no tiene por qué. ¿Cómo que no? No tiene por qué. Este disco que yo saqué hace ya más de 12 años, lo único bueno de este disco es que hay músicos. Es que está Eric Jiménez metiendo la percusión, que está Tony Cantero que le mete el saxo, que tocaba con chambao, que hay músicos que le ponen música. Y yo, que no soy un buen cantante, pero intentamos darle melodía. Sin melodía el rap se queda muy escueto. Sí, es verdad que empezó sin melodía, es posible. Pero tú y yo no hemos puesto en la calle un corrillo. Ves vídeos antiguos de hace 40 años y esos chicos que estaban improvisando ya tenían melodía. Yo te entiendo, pero tú y yo no hemos puesto en un corrillo a improvisar y no solamente nos hacía falta dar un poco de palma. Sí, sí. Si hubiéramos querido montar un grupo de boleros, hubiéramos necesitado de otra infraestructura. Ya tener un gran contrabajista, evidentemente, no, ayuda mucho, pero mínimo un bajista y un batería. Claro, se piensa que nosotros en aquella época, y después lo que hacían era con cajas de ritmo, samplear, que eso mucha gente decía esto es un robo, porque lo era realmente. Cogían cualquier artista antiguo, Nat King Cole, por poner ejemplo, cualquier artista, se utiliza mucho. Y cogían todo el fragmento, se ponían en repetición, se le hacían las variaciones, un ritmo, un patrón y a volar. Exactamente. Pero por eso prescindían de los músicos, pero si no hubiera habido esa caja de ritmo, necesitaban a los músicos. El bolero quiere hablar. Una cosa súper rápido. Un ejemplo de rapero muy top ahora mismo en España son Ayas y Proc, de aquí de Granada, y creo que es uno de los últimos, bueno, tiene un tema precisamente que es una base de bolero totalmente. Sí, que en verdad efectivamente cogió y... Sí, porque se puede hacer sobre... Que hay una interacción ahí directa también de sensibilidad, ¿no? Yo he hecho rap con Ereco y con Edu, habéis visto que somos una banda de jazz, y en un momento determinado, mientras que el ritmo vaya 4x4, se puede hacer rap. Por eso decía antes que con unas solas palmas pueda hacer rap. Pero no es necesario del acompañamiento musical, sí lo engalana, sí, pero el rap yo creo que viene más de esa tradición. Sí, es que todo lo que sea definición al final se acaba uno pillando los dedos, porque decimos, es verdad, al principio era ritmo 4x4, pero ahora el slam poetry, que también se lo considera rap, no tiene ritmo 4x4. Me vamos a poner violento, vamos a hacer el cliché de raperos aquí. La música al final, como estamos diciendo, cada uno tiene su percepción sobre cómo son las cosas y no está muy claro, ni siquiera en el caso del bolero, que han transcurrido un siglo desde su creación, o de 1800, has dicho antes. Tristeza, ¿no? Qué nombre tan bonito. Yo lo leí ayer y lo escuché, incluso es instrumental. No, ese, tiene letra, bueno, ya he escuchado. Escribió letra y música de ese bolero. Ah, pues vaya, ¿con qué? Sí, el bolero nace con la palabra y eso es muy importante. Y bueno, vamos a establecer un primer, ¿no? Enlace. El rap nace con la palabra. Con la palabra. Entonces, no hay bolero sin palabra. Luego, por supuesto que se pueden hacer boleros instrumentales. Bueno, el de Ravel. No, pero el de Ravel pertenece a otra tradición. Es un homenaje a la tradición folclórica, es otra cosa, ¿no? Ahora, el bolero caribe, el que nace en el Caribe, nace con la palabra. Luego, hay boleros tan famosos que pueden escucharse solamente la música y todo el mundo los tararea, por ejemplo. Perfidia sale en un momento culmen de una grandísima película de la historia, que es Casablanca, que para mí es una película bolero. En un momento determinado, Rick baila con Ilsa y te pones el oído y dices, hostia, es Perfidia. Perfidia suena en París cuando son felices. Curiosamente es el momento de la felicidad. Antes de que entren los nazis, suena Perfidia y lo bailan en un pedazo de escena muy breve pero muy hermosa. Y para colmo, luego le dice Ilsa le dice a Rick, ¿no? Ingrid Bergman le dice a Humphrey Bogart, le dice, kiss me as if it were the last time. Bésame como si fuera la última vez, que es la letra de Bésame mucho, que había salido 2 o 3 años antes, no es casual. Es decir, todo eso, digamos, es la mitología alrededor de bolero. Pero yo quiero decir una cosa, mira, voy a irme muy lejos, que es a uno de los grandes libros de la Biblia, el Eclesiastés, que repite todo el rato. No hay nada nuevo bajo el sol. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Porque el bolero pertenece a una tradición anterior y el rap pertenece a una tradición anterior. Pero son tradiciones que de alguna manera se chocan, aunque puedan confluir. Si digo mentira, los chavales me van a desmentir, ¿no? Pero el bolero pertenece a la tradición... Pues piensen en cualquier bolero. Ninguno de ellos cuenta una historia. Voy a empezar fácil, para que no cuentan ninguno una historia. Tú dices,
Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez en mi pecho nació la esperanza. Y tú dices, ¿dónde está la historia? Claro, yo le digo esto a mis alumnos y me dicen, sí, es una historia de amor, muy impresionante, de dos personas que se quieren mucho. Digo, ¿y dónde se conocieron? En un sitio. Ah, vale. ¿Y qué pasó luego? Se quisieron. Digo, me estás contando una historia de la hostia. O sea, no. Los boleros exploran toda una emoción, un sentimiento que está relacionado con el amor, porque el único tema que le interesa al bolero es el amor. Bueno, ¿y qué? Si es el tema más importante de la literatura. Es el tema más importante de la literatura, seguido de la muerte, la soledad, el paso del tiempo. Esos son los grandes temas literarios. El bolero solamente le interesa un tema. Muy buenas tardes, señor bolero. Entonces, ¿qué hace? Explorar ese tema, explorar la emoción, el sentimiento. Es decir, no cuenta una historia. ¿Qué es lo que cuenta una historia? La copla. Las coplas que escribieron no solo Rafael de León, sino Mostazo, Perellosa, tantos en España. Pero es que la copla tampoco es nada nuevo, porque pertenece a una tradición que es la tradición narrativa en poesía. Entonces, me voy un poquito lejos y lo aclaro. El bolero nace a finales del siglo XIX, pero pertenece a una tradición que nace en el siglo XII, que es cuando los trovadores del sur de Francia empiezan a inventar un lenguaje que es el lenguaje del amor. El lenguaje del amor en el que nosotros hablamos se lo inventaron unos poetas que se enamoraban de mujeres casadas. Toma castaña. Las mujeres casadas no les podían corresponder. Entonces le hacían algún gesto, el otro se venía arriba, luego se venía abajo, luego lloraba, pero cualquier pequeño gesto para ellos era más importante que nada, porque era mejor sufrir por amor que no tener amor. Eso lo dicen prácticamente todos los boleros. Estamos en la misma tradición. Esa tradición luego pasa por el dolce stil nuevo de los poetas italianos, Petrarca, y luego la reelabora el modernismo, y de ahí nace el bolero. Esa tradición se llama la tradición lírica. La poesía lírica es la poesía que explora emociones o sentimientos. La poesía narrativa viene de la épica, grandes historias. La copla pertenece a la tradición narrativa, no a la lírica. Cuenta historias. La Parrala dicen que era de Moguer, otros aseguran que era de La Palma, pero nadie supo de cierto saber de dónde sería Lola la Parrala. Y luego te cuenta que la apuñalaron y que la otra, y luego lloras y tú, y ya está. Una historia, te ha contado una historia. Esa es la tradición narrativa. Que luego, ¿de dónde viene eso? Del romancero. Más arribita de Burgos hay una pequeña aldea donde vive un comerciante que vende hilos y seda. Tenía una mujer bonita, más vale que fuera fea. Tiene un hijo de 15 años, la cosa más pinturera. Luego llega un día a la casa, se le pone a su mujer un cocido, se lo está comiendo y se da cuenta de que se está comiendo a su niño porque la mala de su mujer lo ha matado. Sí, todo eso. Eso la gente flipaba, le encantaba, era como... ¡Ay, mira! Lo mismo que la copla. Luego, esa tradición narrativa en América, ¿cuál es? El corrido. Son romances los corridos. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo... Y todo el mundo, ¿qué pasará luego? Sin embargo, el bolero se centra en un sentimiento... El castellano no todo con la lengua romance, o también lo hacían los indios antes de que llegara el castellano allí. El corrido. Quiero decir que todo esto viene un poco del castellano, es la raíz de... El corrido es una herencia... A las dos partes, ¿no? Como las lenguas romances, como tú has dicho, es que tú eres aquí catedrático, nos puedes... No, yo no soy catedrático, Dios me libre de ser catedrático. Estoy sentado en una silla... Que tienes más de la gente. No en una cátedra. Que tienes más de la que entonces aquí nos puedes ilustrar de esto, porque a mí me interesa bastante muchas de las cosas que has dicho, porque a partir del siglo XII, ¿no? A partir de que se crean las lenguas romances y que se empieza... Entonces las tradiciones orales antiguas no... El lenguaje de amor que nosotros hablamos se inventa en el Midi francés. Antes había otras tradiciones que confluyeron allí, pero tal y como lo hemos troquelado, los poemas líricos que hablan del amor, todos le deben a aquello, todo. Luego viene Petrarca. Petrarca es muy importante. Pero los que no hablan del amor, por ejemplo, la Divina Comedia, que está en verso y que sería fácilmente rapeable. Es posterior Es posterior a todo eso, pero en un momento determinado no habla de amor, ¿no? Pero sí es tradición... Pero es que Dante escribe otros poemas, y Dante es uno de los muy importantes puntales de esa tradición. Es decir, Dante, el joven Pistoia, Cavalcanti, luego Petrarca, todo eso es nuestra tradición, que desemboca en el modernismo y de la que bebe el bolero. Y ahora, ¿dónde está el rap en ese sentido? Pues pertenece, en mi opinión, a otra tradición, pero aquí no me quiero pringar, porque yo del rap sé muy poco. Pero el rap es una cosa que se extiende hasta donde tú quieras.
Tú puedes rapear ad infinitum, casi, Sí. como se podía, por ejemplo, tú has hablado de los trovos. Los trovos que hoy quedan casi como... Por hacer un pequeño inciso, disculpa, es que si no se me va al hilo de lo que estás comentando. Es verdad que una de las cosas buenas o no tan buenas del rap es que en él cabe prácticamente todo, porque primero a nivel musical, sí, sigue un 4x4, pero igual que se ampliaba del jazz, se ampliaba del soul, igual se ampliaba de la salsa, etcétera, ¿no? Luego a nivel de contenido, las temáticas son infinitas. Claro. Y por eso cuando me comentaba Alicia, porque nació siendo reivindicativo, sí, pero yo no soy de los que creen que era tan reivindicativo, nació más como una exaltación del yo, igual que el graffiti nació como una necesidad de decir, estamos completamente apagados, aquí no llega la televisión, aquí nadie nos ve, no tenemos nada, quiero hacerme notar. El ser humano es muy de decir, como en las cuevas, quiero que se sepa que he existido. Una exaltación del yo, así de sencillo, así de egoísta, así de... es mi opinión, ojo. Que sí, que sí es ahí están los verdad. datos. Sí es cierto que después, por supuesto, tienes cosas que decir de lo que está ocurriendo y como nace en un sitio muy marginal, ahí hay mucho que decir, pues hay algo de protesta. Pero rápidamente sale la parte más, por así decir, no sé, egocéntrica del hombre, empiezan a hablar de sí mismo y empieza también a ser algo muy formal, la belleza de cómo fluir, de cómo darle a las palabras una combinación única que no se haya hecho nunca, ¿no? Y luego que a nivel fonético tenga un ritmo. Rakim, que lo vuelvo a mencionar, este hombre, porque es un pilar, te puedes soltar una frase tan sencilla como hey yo, I be so magnifico, even my typical style is difficult. No te ha dicho nada, dice, yo soy tan magnífico que hasta mi típico estilo es difícil. Pero es que realmente es cierto, hace lo que llaman intersyllabic rhyming, rima entre las sílabas y crea una estructura. Yo, I be so magnífico. Realmente no es como decir a los en Filadelfia crecí y vivía, ¿no? Pues el rap no se atañe a casi ninguna regla y por eso creció muy rápido, muy fácil y por eso no deja de abarcar. Es que no para de abarcar, ha abarcado el mundo entero hasta un punto que hasta los que hacemos esto ya no echa para atrás porque está en todas partes y mucha gente se le olvida que realmente como empezó era muy diferente. A mí me gusta mucho una cosa que has dicho y podemos empezar, yo que ahí puedo empezar quizá una pequeña confluencia. Fíjate, tú has hablado que el rap, el yo está muy presente, Sí. Y él lo está, y de qué manera, ¿no? O sea, Sí. de qué manera. Que la protesta existe, pero empieza quizá un poco tarde, y luego has hablado también de una parte emocional esa combinación puede confluir con el bolero. Si me permiten, hay otro tema preparado. Haced el que queráis. Bueno, hay otros 2 temas preparados. Hay otros 6 temas preparados, pero solamente vamos a hacer 3. Vale. Estos señores vienen a salvarnos. No, vosotros también tendréis que poner algo, ¿no? ¿O no grabéis? Nosotros también estamos haciendo ¿qué quieres que hagamos? Y son todos temas que no hemos hecho nunca. Las personas... Mientras se preparan, solamente voy a decir, a mí me mandaron ellos una grabación, porque lo estaban haciendo. A mí me parece este uno de los boleros realmente difíciles, así que ya lo he puesto nervioso. Es demasiado temprano por los físicos. No se cuenta nada de la letra, de la confusión. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste
que busca la noche para olvidarse de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de agua en una canción. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de agua en una canción. Nada más eso somos. El tiempo histórico del bolero es posible que esté muerto, aunque no lo tengo tan claro, porque se están componiendo boleros nuevos en México, por ejemplo. Se están componiendo boleros nuevos. Es decir, lo que hizo Luis Miguel fue cantar todo el repertorio clásico. Por tanto, Luis Miguel viene ya muy tarde a reenganchar a los hijos de los hijos, ¿no? Pero se están haciendo boleros nuevos. Ahora, un bolero como este merece que se cante eternamente. Esto es una maravilla, y Guillermo lo ha cantado. Mirad, dos pequeñas cosas, uniendo con lo que ha dicho Pilar. El yo también está muy presente en el bolero. Es una canción del yo en posición, en circunstancia de amar y del tú, por tanto del nosotros. Somos, ¿no? El nosotros es somos. Pero es una canción que se hace siempre desde el yo. Es un yo que se queja, es un yo que sufre, a veces es un yo que goza. No todos los boleros son boleros de amor perdido. Hay algunos boleros de alegría del amor, ¿no? Aunque la mayoría son de amor perdido. Pero eso tiene una explicación muy fácil. Los que aquí escriban poesía no me tienen que levantar la mano. ¿Cuándo se ponen a escribirla? ¿Cuando están en la exaltación del amor o cuando lo han dejado? Cuando lo han dejado. Entonces cuando decimos, ay Dios mío, aquello que yo te quería, yo te quiero volver a ver. Eso es típico de la lírica amorosa. Vale. Ahora bien, la cuestión de la protesta a mí me resulta muy interesante, ¿no? De si hay protesta o no hay protesta en canciones que parece que no tienen nada de protesta. Y aquí yo me voy a Vázquez Montalbán, que fue el que nos abrió de verdad los ojos sobre muchas cosas. Y nos los abrió también porque en un momento determinado en la historia de España, desde la izquierda era muy difícil reivindicar cosas como la copla. Hoy parece muy fácil. Hoy es muy fácil. Pero eso fue gracias a Vázquez Montalbán, que escribió un libro, Crónica Sentimental de España, en el que dejaba muy claro que él, miembro del Partido Comunista, reivindicaba la copla y lloraba con Concha Piquer. Y nos explicó que la copla era una canción protesta contra las zancadillas que nos pone la vida. Y tú lees Tatuaje, él vino en un barco de nombre extranjero y dice Vázquez Montalbán, ¿y qué hace una señora en un puerto al anochecer, en un puerto, y ve a un hombre probablemente, bueno, rubio como la cerveza, dice, ¿no? Qué gran metáfora para la época, una metáfora de tipo vanguardista, ¿no? El pecho tatuado con un corazón y de repente hablan y hay sexo.
Claro, no lo cuenta, ¿no? Se va, pero ha habido sexo, pero no lo puedes decir. Y ella toda la vida, claro, entonces nos quedamos con que ella toda la vida está buscándolo de puerto en puerto. Una mujer en el año 41, buscando de puerto en puerto el hombre, pero estamos locos. Eso se leía en la clave que había que leerlo. Las mujeres que estaban en su casa, nos dice Vázquez Montalbán, que eran mayoría en este país, porque en este país habían muerto muchísimos hombres y otros que estaban en la cárcel. Esas mujeres que fregaban los platos se proyectaban y estaban protestando contra las condiciones de la vida. Es canción protesta la copla. Y ahora, ¿el bolero es canción protesta? Pues también, pero protesta sobre la condición de amor. Este bolero fue censurado. Somos fue censurado. Muchos boleros que hablan de Dios, del amor o de pecados prohibidos fueron censurados. Otros ni se dieron cuenta, ni siquiera nos damos cuenta nosotros. Al final, el bolero que van a cantar ellos esconde un pecado como la copa de un pino. Y nadie lo sabe, pero he venido yo a descubrirlo. Somos, en su versión original, que es la que han cantado ellos, dice: somos un pueblo, un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. La censura dijo: de ninguna manera. Y entonces los boleristas empezaron a cantar: somos un sueño imposible que busca la noche para olvidar el secreto del mundo y de todo. Un horror. Un horror literario, ¿no? Entonces, esto se hizo en muchos poemas. Cada vez que se mencionaba a Dios, y sobre todo si se mencionaba a Dios en relación con el amado, es decir, el amado o la amada son Dios. ¿Ustedes no han pensado nunca que cuando decimos te adoro, estamos cometiendo una blasfemia? Pues es una blasfemia, lo es. Porque adorar, según la ortodoxia católica, solamente se puede destinar ni siquiera a los santos. A los santos se les venera, a Dios exclusivamente. Y eso pertenece a la tradición literaria española y a la tradición literaria universal, pero en la española ha sido importantísimo. Yo me enamoro de ti y en ese momento digo: tú eres mi Dios y yo te adoro. ¿Se creen que me estoy inventando algo? Lean la Celestina. Lean la Celestina. Cuando Calisto ve a Melibea, le dice que es Dios. Y cuando Sempronio le dice a Calisto: pero tú no eres cristiano, responde Calisto: yo en Melibea creo, a Melibea adoro, y no hay Dios sino la que en el mundo mora. Era tal la blasfemia que contenía eso que había problemas para traducirlo a otras lenguas en Europa y se la consideraba una blasfemia amorosa española. Esa blasfemia está en todos los boleros. Los boleros son blasfemos porque hablan de pecados que son prohibidos y porque el amante o la amante se convierten en Dios. De modo que yo sí creo que hay protesta de diferente manera, no política quizá, pero ¿es que la condición amorosa y la negación de cualquier tipo de relación no es política? Claro que es política. Vale, Yo quería preguntarlo a... Sí, un momento que con relación a lo de tatuaje, yo siempre pensaba en los hombres. Nunca lo tengo que... Es verdad que en algún momento utiliza a los marineros y lo esconde, pero ¿qué hace una mujer? Como tú dices, se la tanto con marineros, toda la noche en el mostrador escuchando los cuentos y su... No sé, siempre, como lo escribió Rafael de León, y quizás ya conocía al autor y sabía de lo que estaba hablando, entonces siempre me ha parecido... Pero sí que había protesta, de alguna manera... Hay inherente en el lenguaje, pero en este caso... Sí, he dicho eso, he dicho que es canción Sí, protesta. sí, pero... Y yo estoy de acuerdo con más yo también estoy de acuerdo contigo, porque No, es que no podía haber otro tipo de canción protesta en los años 40 más que esa. Solamente se podía protestar sobre una condición humana, digamos, en sordina. En sordina. Si tú dices directamente: él vino en un barco de nombre extranjero y luchó contra los nazis al amanecer, bueno, que no podías decir eso, sí, ni eso ni nada. Entendí, y Rafael de León, que era un hijo de marqueses, a lo mejor se hubiera metido en esos temas y sí que le interesaban otras cuestiones sentimentales que están ahí más... Sí, pero la protesta disfrazada siempre ha estado muy... Sí, aquí ahora mismo tenemos un rapero en la cárcel en este país, o sea, podemos... La protesta se puede hacer más brutal. Cuando Beatles decía Lucy in the Sky with Diamonds, sabemos que era el LSD. Exactamente, y cada época ha buscado su manera de protestar, pero a veces eso en sordina, ¿no? Y de hecho, de verdad, créanme que hay muchos boleros que no dicen lo que creemos, ¿no? Que dicen otra cosa, que hay boleros de estupro, que hay boleros de homosexualidad masculina y femenina, que hay, pero muchos, además muchos, porque eso... Claro, desde un punto de vista literario es difícil, lo que tú dices no solo lo entiendo, lo comparto, pero es difícil defenderlo. Tú no, o sea, si la canción dice que es una mujer, es una mujer. Que Rafael de León esté allí proyectando su propia sexualidad, ese es otro tema. Pero entonces tendríamos que reinterpretar todo Lorca. Y cuando Lorca
escribe Yerma. Lorca, ¿es Yerma? No. ¿Me seguís? No, ¿Me seguís? Es decir, claro que está proyectando algo suyo. Yerma es la mujer que no puede tener hijos. Lorca seguramente padecía por no... Él quería tener... Pero es Yerma, es una mujer. Porque si sea tu marido y tú no quieres tomarte, yo fui que más te ha querido. Por eso tengo bastante. Pues en esa profecía de Rafael de León, pues también encuentra ese... Aunque está hablando de la voz de los niños que iban a misa con su primo, bueno, de leer la pita, que ese era los pusimos. O sea, aunque te estamos contando la historia, en el fondo lo que subyace, tanto en esos poderes, es que en este que acabamos de Somos, bueno, podemos ver, pero es como mirar nubes. Ahí tú estás viendo una protesta, pero realmente la protesta está muy camuflada y se puede ver una protesta a otra cosa. El hecho de utilizar la palabra te adoro nunca había pensado. Pero una cosa, si tú dices para olvidarnos del mundo, de Dios y de todo, eso lo puedes decir hoy, pero en el momento en el que Dios somos, es una bofetada a la sociedad católica, para olvidarnos del mundo, de Dios y de todo que dicen. No se grabó. Claro que se grabó, los valientes la grabaron. Lucho Gatica, que es la versión canónica, tiene grabada pero hay mucho. Es que lo que pasa es que ahora mismo se me agolpan en la mente, pero es como hay un bolero de la época feeling, que es la época maravillosa del bolero cubano final, ¿no? Donde ya ha entrado en contacto con otros lenguajes, con el jazz, muy fuertemente con el jazz. La literatura ya es menos modernista, es mucho más coloquial, son bellísimos esos boleros, donde desmienta, ya lo dejo, desmiento a Dios, dice el bolero, desmiento, la gloria eres tú. O sea, ¿más claro? Dice, porque desmiento a Dios, porque la gloria eres tú. Lo dice literalmente, inmediatamente tuvieron que decir lo contrario. Bendito Dios. Porque al mirarte yo ahora, no pienso en el cielo Tisú, porque alma mía, la gloria eres tú. Pero el primero decía, desmiento a Dios. El propio autor la cantó censurada. La grabó censurada. Sí. O sea, Dios es una de las cuestiones, pero otra es la religión. Agustín Lara, lo que hace Agustín Lara con los boleros, Agustín Lara casi le hace un consejo de guerra. Prohibieron cantar sus canciones, el Consejo Nacional de la Educación en México prohibió que se cantaran sus canciones en las escuelas, porque decía lo que decía, hacía canciones a prostitutas. Vende caro tu amor, aventurera. Pone el precio del amor a tu pecado. Y aquel que de tus labios la vil quiera, que pague con diamantes. Le prohibieron cantar eso, hizo canciones a prostitutas. ¿Por qué? Porque las conocía muy bien. Él empezaba a trabajar en un burdel de jovencito. La raja que tenía aquí Agustín Lara, que le hacía una comisura del Joker, esa se le hizo una prostituta que estaba enamorada de él por celo, según cuenta él, que a veces exageramos un poco su Él decía que el amor con música es menos triste. Él tocaba en el burdel el piano. Todos los boleros que compone Agustín Lara, no todos no, pero una gran mayoría de los boleros fueron censurados. Pero que se hablaba de la voz de constructor, ¿no? Tenemos la zarzamora, que ya en el Café Levante Tres Palmas ya se tiene, hay una historia también que viene la zarzamora, bueno, la lirio no tanto, pero sí, también la madre se la estaba. Bueno, para mí la gran copla de prostitución es otra, porque esa está puede ser y puede no ser. Como tú has dicho, esa estaba con el régimen, iba nadando a favor de, se estaba escuchando en una España donde no se podía decir casi nada. Vamos a ver, Ojos Verdes es la gran copla de prostitución. Sí, por supuesto. Apoyar en el quicio de la mancería. Pasaban los hombres, ellos sonreían, de pronto para llegar. 4 veces censurada, la tengo en casa la censura, los herederos del maestro Quiroga me lo dieron. 4 veces censurada. Pero la censura era tan torpe que cada vez que la censuraban se hacía más obvio que era una prostituta. Pero es que llegó un momento en que ya no era una prostituta. Si tú dices, apoyar el quicio de la mancería es una prostituta. Que por cierto, ustedes han pensado alguna vez, esto era de bolero, pero ustedes han pensado alguna vez ¿qué pasa con Ojos Verdes y dónde ocurre Ojos Verdes? En Granada. Vimos desde el cuarto despertar el día y apuntar el alma en la Torre la Vela. O sea, probablemente se produjo, yo pienso que en San Juan de los Reyes. No, me han dicho que no, lo que pasa es que no lo puedo decir porque me han dicho que es más arriba. Y que se sabe más o menos. Y que Rafael de León seguramente transformó una historia probablemente entre hombres, pero eso no se dijo. La cuestión es que luego dice, apoyar en la trama de la celosía. Apoyar en la puerta de mi casa un día. Ah, muy bien. O sea que tú eres una mujer que no eres prostituta y está apoyada en la puerta de la celosía. Viene un hombre, te dice, me das candela y dice, pasa, te voy a comprar un vestido. Estás cumplido, no me tienes que dar nada. La censura española, maravillosa, bendita la censura. Hacía las canciones mucho más interesantes.
interesante, ¿no? Es decir, la prostitución es un tema. Pero es que he dicho la prostitución y te prometo que el listado de boleros que cantan a un pecado de la carne es interminable. Un momentillo que me hace como la etiqueta de letra explícita salió con el rap, o sea, eso salió con el rap. El rap cuando salió, el primer grupo, uno de los primeros, así de barrio rapero, era NWA, los Negros Cabreados, y su canción era Fuck the Police, que jodan a la policía. O sea, ya salió con esas mimbres. Fíjate qué diferencia entre esto que estamos hablando, esta manera de dulcificar o de esconder ahí la protesta. Estamos hablando de momentos históricos diferentes. Claro, evidentemente. Yo como artista, yo prefiero que haya esa sutileza en esquivar, en este caso la censura, porque eso ocurría en la pintura, los pintores han tenido que esquivar de la censura, ha ocurrido en el cine también, con Inquisición de Pero, Quilate, eso quería yo preguntar, porque efectivamente en los dos estilos musicales y con tanto margen de diferencia en el tiempo, hemos dicho abuelos, padres y gente joven, por eso decía yo, lo que está hablando todo el rato José Javier es represión, religión, sumisión, dominio del hombre. Entonces yo decía, ¿cómo expresan los raperos, o sea, el amor desde el punto de vista joven? Todos esos conceptos están superados, o vosotros me habéis dicho antes en Petit Comité que sigue siendo ñoño. Se parece muchísimo. Es verdad que si comparamos la presión que tenían para su bolero pero a la facilidad que han tenido de ¿no es también un rap con una fuerte impronta machista? Por supuesto, por supuesto. Eso también es interesante, ¿no? Porque en el bolero la impronta machista está, pero yo no la veo tan. Yo veo. No, pero yo tampoco he visto. Yo tengo trabajando el rap y no he visto la impronta machista por ninguna parte. Lo que pasa es que cuando un niño de 19 años coge un micro sin tener que juntarse con unos músicos, si lo ven por su cuenta, escribe una letra, pues se puede capaz de provocar muchas tonterías. Evidentemente, como algo mucho más democrático. Creo que solamente viendo todos los videoclips de la historia de los últimos 25 años hay máximo por todos lados. Claro, pero lo vemos la Mala Rodríguez, probablemente también, que se va ocupando bailarina mirando el culo. O sea, quiero decir, la televisión pide unas cosas que están dispuestas a acceder a los artistas y otros no estamos dispuestos a acceder y a pasar. Sí, pero que me refiero que, o sea, yo si pienso en lo que yo puedo conocer como cultura hip hop rap, que no es mi género, pero sí que soy de la generación MTV, digamos. Todo lo que me ha amado, digamos, de el mainstream, digamos, que llegara a lo que podíamos ver, si tengo que pensar en esos videoclips, cumplían un patrón bastante machista. Sí, pero había un sector enormemente machista, eso es cierto. Claro. Y luego había grupos que no, luego estaba Arrested Development, que estaban exaltando las raíces de la cultura africana y que no veían ni una sola joya, no veían ni una sola mujer bailando, pero es verdad que el 80% o el 70% es lo que está aquí. Y también es lo que a mí me llega, pero claro, yo no estoy dentro, yo he recibido también eso. A mí me llega una cultura que tiene en un lateral suyo tiene una impronta, un sesgo machista, y no lo veo tanto, perdón, porque para lo de mi último libro, no lo veo tanto en la cultura del bolero. En la cultura del bolero se presentan hombres sentimentales, hombres con una debilidad, que es una debilidad de amor, y hay otra cosa importantísima que yo no me voy de aquí sin decirla, y es que la cantidad de mujeres autoras del bolero. Que alguien haga una tesis. Ustedes están todos en edad de hacer una tesis doctoral. Hagan una tesis sobre esto porque yo ya hice la mía y yo no quiero hacer más. Pero vamos a ver, es que no hay otro género con más mujeres. Es que se siguen componiendo boleros. Es que las mujeres cubanas hoy tienen a gala el haber compuesto boleros. Mujeres con una sensibilidad muy particular y con una sensibilidad hacia el amor muy particular que yo raras veces percibo machista. Muy raras veces. A ver, que Jesús quería comentar algo. Lo primero es daros las gracias. Yo me lo estoy pasando pipa. Porque efectivamente estáis conversando dos géneros, uno más antiguo, otro más moderno, y realmente os agradezco mucho, lo mismo que le agradezco a los músicos su saber hacer profesional. Tanto es así que ya estoy pensando en una sesión de baile para los ateneístas con vosotros encima del escenario, ¿vale? Pero bueno, eso ya hablaremos. Dos cosas. La primera, tuve la suerte, a través de Vázquez Montalbán en Barcelona, de conocer a Moncho, el gitano del bolero. Fue en una conversación en el Tractor de Paseo de Gracia, donde Vázquez Montalbán nos dijo a los que íbamos de parte de Juan Carlos Rodríguez
tenéis que pasar por donde está cantando Moncho, ¿vale? Y yo a partir de ese momento, el 1, 2, 3 subiendo por la escalera forma parte de mi educación sentimental. Pero la pregunta es otra, porque han nombrado los trovadores franceses de a partir del 12, es decir, han nombrado el amor cortés. Y el amor cortés se caracteriza precisamente por expresar el amor sin sexo. Y la pregunta es, ¿el rap le pasa igual? Sexo en la letra. Quiero decir, si el bolero viene del amor cortés, el bolero es por excelencia lo que se puede decir entre amantes sin nombrar en ningún momento la relación íntima. Pero está ahí dentro. Pero está ahí dentro. La pregunta es si en el rap también está eso. Porque el rap, si es de los años 80... Hay muchos autores. Yo vengo al rap, vengo de otra raíz, vengo desde la copla. Porque el que dice, yo mi tradición, lo que yo me escucho en mi casa era Carlos Cano y era tango argentino y era copla. Entonces me acercamiento al rap porque conocí raperos. Y ahí fue una manera de expresar mi poesía y una manera gratis de irme al local de ensayo y de compartir sin saber tocar, sin poder comprarme una batería a mi padre, de poder hacer música. Entonces cada uno creo que venimos de un sitio. Es verdad que la losa que a mí me pesa es todos esos raperos que a mí no me representan, con mucho oro y vendiendo sus zapatillas. Gracias a la suerte, ahora se han ido todos al trap. Y se han ido a esa otra música que ha surgido del rap. Y en el rap parece que el rap se acaba una música un poco más para poetas o para la gente. Bueno, por cierto, un inciso, que no se sabe aquí en España, pero de todas formas igual os interesa tampoco como a mí, pero eso del trap, realmente el rap que se hacía en el sur de Estados Unidos y se hacía en las trap houses, que eran los puticlubs, básicamente eso bueno, lo sé de buena tinta porque tengo amigos de ese. Sí, bueno, quiero decir porque y aquí se puede hablar sin se ha clasificado como otro género que no lo es. En el trap no, pero en el rap nosotros o yo casi nunca intento no ser un tempo más lento y... intento no ser soez. Tampoco, aunque mis ideas políticas son muy claras y cualquiera que me conoce sabe de qué pie coger perfectamente, rara vez en mis letras explícitamente doy unas proclamas a seguir a nadie. Pienso que es mucho más interesante... Pero cuando empezamos, que era caña... Bueno, cuando empezamos... La primera maqueta creo que era... Cuando tenés 18 años, evidentemente... Dale, caña nazi, creo que la sigue la escribí. Caña, ¿quién más? Sí, no era tampoco... Me habéis llamado a la puerta. Ese día tú llevabas a mi cuando roja con unas medias, estaba al otro escenario, o sea que tampoco... Se puede hablar de forma... ¿Sabes lo que pasa? En nuestra generación se puede hablar de forma más explícita, creo, en la tele. O sea, aunque probablemente la generación del bolero también se hablaba igualmente y será así. En nuestra generación ya en la tele, cualquier programa basura utiliza el sexo de una manera que ya es más lícito para los que se expresan en el diálogo. Y todavía gente como yo tenemos pudor a la hora de decir ciertas cosas. En el trap sí hay... En el trap sí hay unas expresiones, con el reggaetón, digamos, ¿no? Hay mucha expresión clara del sexo. El límite del bolero es la mención explícita del sexo. Y solamente, yo he encontrado solo un bolero que se sale de esa norma. Y que lo cantaba Moncho y que lo reivindicaba Moncho, que es Orgasmo. Sí. Pero Orgasmo, ¿eh? Sí. O sea, un bolero se llama Orgasmo. Yo me flipé. Ese es el límite, no han ido más allá, pero ya fue bastante lejos, ¿no? Esta de Paloma San Basilio, esto no es bolero, espérate, esa que dice lo de... Esta que hizo famosa Paloma San Basilio, pero que probablemente es mucho anterior, y es, ¿cuál es la famosa? Aquí no me acuerdo, pero que decía, ven, a esta estuve... ¿Creo en vos? No, esta que decía, estuve en sitio de tu cuerpo que no había estado, pero es que no recuerdo ahora... Pero ¿La hiedra? La hiedra sí se ha cantado como bolero, pero no es la hiedra. No es la hiedra la que yo digo, es súper famosa. Búscala y entre tanto, porque se va acercando la... Sí, cuando toquen este bolero, canten este bolero, que es la primera vez también que lo van a hacer en público conmigo, quiero hacer un pequeño comentario sobre él. Y además es muy gracioso porque nosotros no somos músicos de bolero. Pero ya sí. Seguramente cada uno podríamos subirnos ahí a hablar de otros géneros para presentar. A mí me encantaría, Hola, Jesús, la siguiente que hable de esta bien, por favor. Que tiene mucho que aportar. Yo por lo menos no soy músico de hombre. Ya sabes. Por la protesta del tango. Y desgraciadamente hemos tenido que quitar a Luis Miguel de encima. Pues somos generación de hecho, eso que dice Juanma es muy interesante, porque el bolero que está sonando aquí, yo la primera vez que lo escuché, antes justamente de esta presentación, me emocionó muchísimo que estuvieran recuperando una musicalidad que es anterior a todas estas últimas revisiones, es muy cercana.
a lo afrocubano y a mí me parece maravillosa la obra de Causa. Avanti. Aquí todo. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Para ilustrar un poco algo que he dicho y que quizás no ha quedado muy claro. Miren, y después intervienen, preguntan lo que quieran. Les voy a contar brevemente, para los que no lo sepan, la historia oculta de esta canción. ¿Qué hay en esta canción de pecaminoso? Nada, ¿verdad? Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponles toda tu atención, dos gardenias para ti, que será... Pero si un atardecer, a nadie se le hubiera ocurrido que aquí haya nada escondido, ¿verdad? Bueno, hay dos versiones que circulan, que las puso en circulación la propia compositora, una mujer cubana y negra, Isolina Carrillo, una gran compositora, no solo de bolero, de guarachas, de sones. Esta mujer trabajaba en una estación de radio en La Habana, y ella puso en circulación estas dos explicaciones. Ella. La primera, tenía una alumna, y esa alumna, de música, un día le regaló dos gardenias, y ella llegó a su casa y puso las dos gardenias en un
florero, en un búcaro, y vio como las gardenias se marchitaban, se sentó al piano y empezó: 2 gardenias para ti, con ellas quiero seguir. Y yo pensé, bueno, no sé si creérmelo, porque tampoco esta explicación... La explicación que más éxito ha tenido la puso en circulación también ella en una entrevista que le hizo Elio Orobio, un gran estudioso de la música cubana. Claro, está en todas las historias de la música cubana. Llega un joven colombiano a La Habana buscándola. Está escribiendo una canción sobre unas flores, quizá una gardenia, y le pide a ella ayuda. Ella era una mujer que se había casado con un señor también famoso, y le dice: pues sí, te echamos una mano para que compongas esta canción. Un día ella se entera de que el chico, el colombiano, cumple años. Esto lo puso en circulación Isolina. Se fue al piso donde vivía, al apartamento, tocó, ding dong, había música dentro de sarao, de tremendo sarao. No le abren. Se callan todos un poco. Y se va a casa. Y le cuentan que no le han abierto porque no querían negros en la fiesta. Esto lo pone en circulación Isolina Carrillo. Se sienta al piano: 2 gardenias para ti, con esta sí que no vuela. Esta yo sí que no me la creía. ¿Cómo? Vamos a ver, un momento. No te han dejado entrar en una fiesta porque eres negra y te pones con 2 gardenias para ti. Bueno, me puse en contacto con alguien, con Dionisio Sánchez Alvarado, un musicólogo cubano, y me cuenta que Isolina Carrillo era cubana, lo era, y lesbiana, aunque estuviera casada. Y que un día tuvo un peleón del 15 con su novia, y después, como regalo de reconciliación, le dio un bolero y unas gardenias. Y ahora sí tiene sentido. Leandro, 2 gardenias para ti, 2 flores iguales, blancas. Con ellas quiero decir: te quiero, te adoro, y si algún día... Y le regaló 2 gardenias. Y cuando Isolina Carrillo murió, alguien puso 2 gardenias en la tumba, encima de su féretro. E Isolina solía decir: porque las gardenias son las flores más bonitas. Ahora, leanlo ustedes como quieran. Está claro, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Ha sido un placer, yo creo que para todos y todas escucharnos. Hemos aprendido muchísimo. La verdad que ha fallado el técnico de sonido porque traían ellos para haber Sí, escuchado. pero no habéis perdido nada porque... Ha sido muy bello y yo escucharía un poco... Yo escucharía una hora entera. Música más directo siempre es más agradecido. Bueno, hubiéramos visto algún videoclip de ellos, La Voz de Horazuru y El Esquilate. Tenéis desde luego muchos CDs que podéis adquirir, y si no, pues en Spotify, o sea que los podemos escuchar después tranquilamente en casa y asociar a lo que nos han dicho y compararnos con lo que ha dicho José Javier, en fin, disfrutarlos de alguna forma. Pero agradecer muchísimo el rato que hemos estado juntos, lo que hemos aprendido, y sí que abrimos el turno de palabra para quien quiera preguntar cualquier cosa, ¿vale? ¿Quién se anima? A ver, aquí ya está. Yo sí que he hecho un poquito en falta precisamente eso, la que lo he escuchado también, ¿no? Porque las personas de mi generación que nos hemos criado en el bolero, en el tango, en el fado, lo comprendemos muy bien, ¿no? Y entendemos también esa música mezclada con lo oral, con la letra. La música descansa también en la letra, va descansando, pero en el rap a mí me costó mucho acercarme. Y lo digo a lo mejor porque es la expresión de algunas personas aquí, ¿no? El rap es una música de hoy en día, nos encanta la letra, pero nos resulta, y te lo digo con toda sinceridad, cansina. ¿Por qué? Porque no entendemos que solo sea ritmo. Aunque sea lento, va siempre con ritmo. Y yo te pregunto, el ritmo siempre en nuestros tangos, en nuestros boleros, ha acompañado. Es fundamental, pero es compañía. Entonces, a mí me resulta eso. Y quisiera desde aquí... A mí también, me dijerais para acercarme cómo puedo, entendiendo la letra, yo ir a un concierto de rap, me da ya miedo porque es solo machacón del pa, 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 pa. Eso lo veo como descanso en una canción con melodía. Y te lo pregunto, ¿cómo me gustaría acercarme? Pero... Ahora, Quilate, te regalo el disco. No. Hay artistas... en España también hay, gracias a Dios también, pero es una expresión muy de mi madre, gracias a Dios. Que ya tengo ahí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, The Roots, sí, es un grupo maravilloso donde también descansa lo lírico sobre la música, y un tema como Never Do What They Do, a lo mejor hay 3 minutos musicales, que es una maravilla,
y donde ellos no están rapeando todo el tiempo. Entonces, ¿qué depende de dónde busquemos esa fuente? Aquí en España... ¿Queréis que toquemos algo y enseñar algo? Otra música que lo sugiere, sí, una carreta porque no sé, pero no sabía que era. Mira, ya te diré yo que estoy mirando. Se tenía que estar. ¿A ti te vale? ¿Puedes poner esto? No te quiero ver. Me vale, se lo preparo. Familia. Cuando siento de costo, acuéstate mamá, que esta noche te llego pronto. Quiero que seas el tonto, coño, no sé cómo coño voy a explicarte coño el cuento. Si tengo ganas de acostarme no muy ciego, que puedo hacer castillos con el Lego, que mejor los hago luego. Prepárate camita que ya llego, que los pego del suelo, que entro cuarto por suelo, que mundo es un pañuelo, voy a moverlo yo primero, que ya me acuesto, déjame solo, hacerme reverencia, tranquilo coño, picha que controlo. Justamente me he ido a tirar para una de las canciones que escribí con 18 años, de esas que ahora no querría hacer, porque me ha surgido ganas. A ver, un poco más. Es difícil coger una letra que está con un patrón, pero inténtalo. Venga. No me come el odio a mí, se me olvida el hambre cuando me dan amor del bueno. No sueño con el podio, me consuelo firme y si piso sobrio el camino que ando. A veces se hace ameno, así soy, recibo y doy como un espejo. Mi luz del reflejo, el niño que pesa, un osito viejo. Sigue latiendo como el sol en verano, a las 3 de la tarde. Así le arde el corazón, hermano. Es difícil contener la pasión que siento, contener tu sonrisa en camisa. No es un tormento, puedo avanzar, luchar, nadar contra corriente. Nada y fuera puede tratarte para siempre. Libre por mis sueños sin cadena, vivo en el aire, pero aprendí a coger miel de las colmenas y la vida es dulce como la pequeña muerte en el cruce, donde la tarde no es cuestión de suerte. Muchísimas gracias por lanzar. Por favor, ¿quién tiene nada preparado? Yo le voy a pedir el teléfono a los tres para hacer eso. Ellos no lo saben. Esto cobra, ¿tú que tú no aparato? Seguro que vamos. Hay una cosa que a lo mejor he visto en la tele ahora, porque está bastante de moda, que son las batallas de gallos, ¿no? Que tiene también mucha presión con eso los tropos. Hay gente improvisando, porque esto ha sido la letra. Yo he cogido una letra que la primera me ha salido de muy antigua y le he hecho el telonero aquí, que ha hecho una cosa magnífica, pero también podríamos haber improvisado. Podríamos haber soltado unos versos y con esa misma rapidez con la que hemos... hay gente que es muy capaz de que no distinga si lo que está haciendo lo está improvisando o no. Hay verdaderos expertos. De hecho, me ha habido retos. Aquí en España ha habido un rapero que se ha metido 24 horas seguidas, viniendo gente proponiéndole temas y sin callar hasta 24 horas. Arcano, que ahora es muy famoso, está en la tele. Así, aunque para mí eso no es el rap que yo practico, lo mío está escrito con anterioridad y viene de eso, de momentos de miedo atávico, de miedo a la muerte, del miedo a perder el amor, de todo ese tipo de sentimientos. Por eso creo que yo me he venido un poco por estar entre vosotros dos, porque yo conectaba más con tu parte, y te lo he dicho desde el principio, que con el rap, que no soy un gran admirador y me aburro también en los conciertos de rap, a no ser que sea de algún amigo, no suelo ir. Bueno, de todas maneras, es verdad, es decir, es cierto que se entiende que yo vengo fundamentalmente a hablar de bolero, pero en realidad mi parte no es la del bolero. O sea, a mí me gusta, me pasa como a Lorca, que es que me gusta cualquier manifestación de la canción, pero cualquiera es cualquiera. Y eso, pues desde no solamente los trovos, que además están otra vez en una tradición muy antigua. O sea, el rap toma eso de una tradición muy antigua que existe en muchas sociedades, sí. Y en la española está muy clara. Yo lo he escuchado de pequeño, yo no soy de la Alpujarra. Yo he escuchado a señoras haciendo trovos. Yo estuve dando disculpas a un evento de trovadores precioso que fue hace 10 años y lo pasamos de fábula y es verdad que hubo una conexión instantánea. Y en Murcia hay toda una tradición que se está muriendo un poco, intenta resucitarla, de trovos magníficos. Sí. Algunos han dado letras buenísimas que han pasado al flamenco, porque han sido letras que alguien... Claro. Ha improvisado relativamente, no os lo creáis. Hay una base, hay una técnica, hay lo que se llama repetización en el flamenco, hay una técnica. Exacto, sí. No es una. Eso es mentira, la improvisación. Yo he improvisado toda mi vida y es verdad que cuando empezaron las batallas de gallo, a mí hasta me llamaron para la primera. Si es que esta ahora mismo lo veis, porque son dos chavales pues, insultándose, por así decirlo, dialécticamente. Pero a mí no me representaba el hecho de confrontar dos personas e intentar. A mí me gusta hablar
que era como en el flamenco, cuando hay mucha gente de fiesta, ha llegado ese punto en el que estamos todos muy tranquilos. Pero Quique es un gran improvisador. Y de repente, pues... Quique, la próxima vez para despatarlo, para darle una... Dile que se escuchen, ustedes lo recordarán, a Juanito Valderrama y Dolores Abril, Peleas en Broma. Peleas en Broma, ¿no? Hombre, por favor, pero si está en toda nuestra Los tradición. flamencos lo llegué. Claro, y lo que la copla está llena de eso, es toda una tradición. Y hay que mirarla, ¿no? Porque de esa tradición es de donde vamos a sacar cosas chulas. Yo creo que ya tenemos que parar, ¿no? Venga. Bueno, yo deciros que está a vuestra disposición el libro de José Javier y él yo creo que tendrá la amabilidad de firmarlo a quien lo compre. Y luego también deciros que la actividad del día 1 que he dicho que es una visita cultural, se irán las 25 personas que primero se inscriban, ¿vale? En el Ateneo, porque solo hay 25 plazas. Muchísimas gracias, espero que la hayáis pasado muy bien.